Vamos a orar para empezar el culto, ¿no? Bendito Dios y Señor nuestro, te alabamos y te damos las gracias, Señor, por este precioso momento que estamos aquí, que nos has permitido llegar a tu casa de oración, para reunirnos delante de ti como pueblo tuyo, Señor, para alabarte, para darte las gracias por todo tu amor y bondades de cada día para con nosotros, Señor, y para escribir tu palabra también, Señor, juntos en armonía como hermanos y pueblo tuyo, Señor. Gracias por todo este tiempo, Señor. Y bendice todo, Señor, de principio a fin, que todo sea agradable delante de ti, Señor, y de edificación para nuestra vida, Señor, conforme a tu buen querer y a tu grande amor para con nosotros, Señor, conforme a tu buena voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir, hermano, el Salmo número 103. Un salmo muy conocido y muy precioso, como todo, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, si nos ponemos a elegir, nos costaría, ¿verdad? Pero tenemos siempre alguna un poquito que es más de nuestra preferencia, ¿verdad? Alabanza por la bendición de Dios, Salmo de David. Si ya lo tienen, voy a leer. Y dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Amén. Amén. Precioso realmente. Hace un tiempo atrás a mí me había tocado compartir un estudio y había compartido la primera parte de este precioso salmo, y quisiera referirme a algunos versículos de lo que podríamos decir segunda parte, si de alguna manera subdividirlo, ¿verdad? Aunque podríamos dividirlo quizás en más partes. Pero quisiera compartir unos versículos de esta segunda parte, digamos así, y dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Meditando un poco en este versículo, me vino a la mente al principio
cuando Israel caminaba por el desierto, ¿verdad? Y hubo un momento en el que Dios pensó destruir a su pueblo. Y quizás el salmista se refiere a esto, que Dios ha sido muy misericordioso y clemente. Y pienso que Dios siempre quiere que seamos agradecidos con Él. Y su paciencia supera todo, ¿verdad? Y así también ha hecho con nosotros. Recordando un poco en la carta a los Efesios que dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, sino que nos ha dado, voy a leerlo para no hablar muy de memoria, dice así en Efesios capítulo 2 versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Él nos ha, en esa gran bondad, Él ha hecho misericordia para con todos, con Israel y con nosotros también, Israel de Cristo. Amén. Y dice, voy a buscar unos versículos más abajo: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y qué bueno eso, ¿verdad? Dios hace la obra, y también nosotros tenemos que ponernos en sus manos, ¿verdad? Como tantas veces hemos escuchado del barro y el alfarero. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios, y también dice que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. También debemos tener en cuenta en todo tiempo su palabra, porque su palabra también es luz para nuestras vidas, para alejarnos de todo lo que no es agradable delante de Él. Y también dice: el hombre como la hierba son sus días. Bueno, todos somos hombres, ¿verdad? Dice que Dios creó al hombre y lo creó varón y mujer. Y también recordaba un proverbio que, bueno, sinceramente no recuerdo exactamente el versículo ahora, que hablaba de los caminos del hombre. Y refiriéndose al hombre, entiendo yo, al hombre sin Dios. Pero damos gracias a Dios que Él está en nuestras vidas, ¿verdad? Y que podemos conocer de toda su palabra, de Él. Y entonces buscaba una diferencia entre el hombre común y el hombre de Dios. Y damos gracias a Dios porque por ese obrar en nuestras vidas. Nosotros no conocemos nuestro tiempo, ¿verdad? Ninguno de nosotros conoce nuestro tiempo. Bueno, gracias a Dios que no lo conocemos. Pero que Dios haga que nuestras vidas sean como la vida de esos grandes hombres, siervos de Él. Pensaba, lo primero que pensé cuando leí esto en la vida de los patriarcas, en Isaac. Lo primero que recordé fue Isaac, aunque bueno, tenemos a Abraham, Isaac, Jacob. Pero no sé por qué me vino a la memoria Isaac. Y que Dios nos bendiga, que nos dé una vida buena y agradable delante de Él en todo tiempo, ¿verdad? Que no seamos como ese hombre común. Y termina el Salmo con una alabanza, llamando a la alabanza a todos, a los ángeles, a todas sus obras, y dice: bendice alma mía Jehová. Que también nosotros siempre podamos bendecir al Señor con nuestra alabanza, porque ¿qué podemos bendecir a nosotros a Dios si de Dios vienen todas las bendiciones, ¿verdad? Pero que en todo seamos agradables, aceptos delante de Él, y que podamos alabarle con el corazón alegre. ¿Eh? Dios les bendiga. A nuestro Dios, vamos a ponernos en pie. Vamos a ir preparando nuestro corazón, ya viene medio preparadito del hogar, ¿verdad? Pero también seguimos acá en la reunión. Reunidos ante
escuchar tu dulce voz y adorar tu santidad. Te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Salvador. Tú eres Rey, eres mi Señor. Nada se compara a tu majestad, presencia divina, digna de adorar. Reunidos ante ti, para contemplar tu grandeza, para escuchar tu dulce voz y adorar tu santidad. Te adoramos, bendito Salvador. Tú eres Rey, eres mi Señor. Nada se compara a tu majestad, presencia divina, digna de adorar. Te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Salvador. Tú eres Rey, eres mi Señor. Nada se compara a tu majestad, presencia divina, digna de adorar. Hemos aquí, Señor, reunidos delante de ti para contemplar tu grandeza, para contemplarte a ti, Señor, y recibir de ti lo que estamos necesitando en nuestras vidas. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de poder venir en total libertad, Señor. Gracias por cada persona que está aquí presente y que vino con ese corazón dispuesto a recibir de ti, Señor. Guíanos en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Permite que podamos tener un culto bendecido, glorificado por ti, Señor, y en tu presencia permanentemente. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el coro que vamos a cantar a continuación: roca eterna, verdadero y fiel. A ver esas palmas. Fuerte. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti.
quiera estar, mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar. Aleluya, Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Yo soy quien redentor, me tiene que levantar. Amén. Soy quien redentor, me tiene que levantar. Del polvo de donde estoy, ponerme en buen lugar. Del polvo de donde estoy, ponerme en buen lugar. No pierdas la fe, me tienes que levantar. No pierdas la fe, me tienes que levantar. Confía, pero confía, te tienes que levantar. Confía, pero confía, te tienes que levantar. Si tú quieres confiar en esa promesa fiel, y si tú quieres confiar en esa promesa fiel, tendrás que ser como Job, estar esperando en él. Tendrás que ser como Job, estar esperando en él. Yo nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Mas con Dios en todo es posible. Tu nombre, victoria y tener. Por la sangre que vertiste en el Calvario, yo tu gloria he de ver. Por la sangre que vertiste en el Calvario, yo tu gloria he de ver. Amén. Que Dios nos bendiga. Denle un saludo y un fuerte abrazo a quien está a su lado. O denle la mano como prefiera. Que Dios le bendiga. Ahí está. Estamos en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Qué lindo, qué lindo. Bendecir a nuestro hermano. Que Dios, cuando estamos bendiciendo a nuestro hermano, le estamos diciendo que Dios complete la obra en él. Bendito Dios, me has dado la alegría. Bendito Dios, me has hecho a tu imagen. Bendito Dios, solo vivo para ti. Bendito Dios, me has dado la alegría. Bendito Dios, me has hecho a tu imagen. Bendito Dios, solo vivo para ti. En mí encuentro la razón para vivir. En mí reposa mi confianza y mi fe.
sobre todo lo que hago por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino de nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Señor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Y en verdad, Señor, que tú estás por sobre todas las cosas, Señor. En verdad, del sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Muchas veces somos escasos en nuestro mirar hacia lo que significó el viaje a la cruz, el camino al cual tú ibas al Calvario, Señor. Y realmente, Padre, te damos las gracias por ese sacrificio que tú viniste a hacer a este mundo por cada uno de nosotros. Queremos adorarte, Señor, queremos darte toda la reverencia, Señor, toda la gloria a ti, porque tú eres realmente digno de recibir. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de tener la libertad de poder hacerlo en este lugar, hacerlo todos juntos, sabiendo lo que tú significas para cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me
canción una realidad en nuestras vidas. Y le decimos al Señor: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Fernando, guíanos en una oración, por favor. Eterno Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres, Señor, quien está alentándonos, Señor, escuchándonos, Padre Celestial, quien da a nuestra vida sanidad física, espiritual, quien provee para nuestras necesidades, quien levanta, Señor, nuestras cabezas para que no seamos anegados por el agua ni quemados por el fuego, Padre. Cuánto, Señor, nos pone contentos que Alexa hoy esté con nosotros, Padre amado, y cada pasito de ella, Señor, es para alabanza de su gloria, para fortaleza de su fe, de la familia, Señor, la nuestra como iglesia, Padre. No solo nos sale del corazón palabras de gratitud, de alegría, Señor, de alabanza y adoración a tu nombre. Te decimos, Padre, gracias, gracias, Señor, y las ofrendas que hemos dejado, Señor, sean para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos. Realmente es un día muy especial, muy particular. Y quería cerrar la parte de la adoración que hemos tenido, en especial esta última canción, Cuando levanto mis manos, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasan los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová es mi fortaleza. Amén. Espero que en cada uno de nosotros sea así. Subí, Juan Vito. Subí. En cualquier momento van a recibir una sorpresa. No les digo de qué tipo, pero vaya, está cerca, está por lo menos empezando a tomar color. Mis hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Realmente ha sido una semana bastante movida. También muy contento por los anuncios que se han hecho, también por los agradecimientos, lógicamente. Debemos ser personas agradecidas al Señor, debemos ser personas en las cuales Dios ocupa todo nuestro ser y en todas nuestras áreas de nuestras vidas, Dios es el Señor. Así debemos actuar como verdaderos hijos de Dios. Pero me gusta ese desempeño del grupo de mujeres. Ya tienen actividad para septiembre, octubre y noviembre. Oh Dios, gracias, que es así. Y realmente, mi hermano, piense en esa próxima actividad, fuera de la que van a compartir ahora en septiembre, la de octubre, porque es un evento evangelístico, mi hermano. El deseo, el anhelo es organizar toda la iglesia acá ese viernes, va a ser seguramente para ti. Ahí está. Ese viernes acá para que vengan personas que no conocen de Cristo.
que a un culto no vendría. Si tal vez usted la invita, tal vez no venga, pero a un té, ¿no? Dígale que va a haber bizcochitos riquísimos, que va a haber cosas realmente agradables al paladar. Entonces por ahí se motivan, y ¿quién dice? Salen evangelizados, salen conociendo de la palabra de Dios y lo que significa Jesucristo para nuestras vidas. Piense en eso, mi hermano, ponga desde ya en oración a la persona que usted quiere traer o las personas que usted quiera que vengan en ese evento. Haga algo así parecido como Operación Andrés, que lo hicimos muchas veces en la iglesia. ¿Recuerdan aquella actividad de Operación Andrés en donde escribíamos el nombre de personas y llegado el evento las invitábamos, Dios abría los corazones y esas personas podían venir a la iglesia? Es un momento realmente en los cuales la iglesia está trabajando y está dedicándose a evangelizar también a otras personas. Doy gracias a Dios también por la actividad de los domingos, de los sábados. Es una actividad bastante movida, porque empieza a las 4 de la tarde con los niños. Y gracias a Dios este sábado casi todos estuvieron. Creo que faltó uno nomás, ¿no, Marcela? Faltó uno. Así que viene de allá de Garibaldi, lo trae. A Sofía, ¿no? Su mamá la trae de allá de Garibaldi para que venga a compartir con nosotros aquí, junto con los otros niños, la escuela de niños. Si alguno tiene un niño y quiere traerlo, a las 4 de la tarde comienza la actividad de los niños, con canciones, con juegos, y después con la predicación y la enseñanza de la palabra del Señor. Y se arman 2 grupos por lo menos, el grupo de niños acá abajo y allá arriba el grupo de adolescentes. Yo todavía no estuve presente presencialmente en el grupo de adolescentes, pero siento desde aquí abajo todo su mover allá arriba, y su hablar, y sus discusiones, y sus pareceres en las cosas. Y realmente es hermoso, es hermoso. Después a eso le sigue la reunión de jóvenes y no tan jóvenes. Se ha formado un grupo precioso en el cual, mis hermanos, la iglesia como tal debe orar por esto también, porque los sábados, a esa hora, a ese día, vienen personas que no vienen los domingos. Porque no pueden venir los domingos por situaciones laborales. Entonces se ha generado ese espacio y la oportunidad para ellos venir, y están viniendo 2, 3, 4 personas que no pueden venir los domingos por razones de trabajo. Entonces la iglesia debe apoyar, debe estar en oración, y que este evento de jóvenes y no tan jóvenes crezca y también nos dé sabiduría para llevarlo adelante. ¿Está dispuesto a eso? Amén. Muy bien. Voy a pedir a Cintia que tenga bien de orar antes de entregar la palabra del Señor. Señor, en esta mañana te alabamos, Padre, y honramos tu nombre, Señor, y agradecemos el privilegio de estar en tu casa, Señor, y de poder estar, Señor, escuchando tu palabra en este momento. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder atesorar todo lo que tú nos vas a hablar, Señor, y ponerlo en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy les quiero compartir el último mensaje de la serie Dios es Dios de lo imposible. ¿Recuerdan lo que hemos estado compartiendo domingos anteriores? ¿Sí? Amén. Bueno, hoy es el último mensaje de esta serie y va a ser la segunda parte del capítulo número 4, referente a lo que la visión que tuvo Nabucodonosor y la cual Daniel se la interpretó. Ahora viene el desenlace de todo esto. Pero el subtítulo vendría a ser: Dios te ha dado suficiente tiempo. Dios te ha dado suficiente tiempo. Ese es el subtítulo al mensaje que vamos a tener hoy. El título es la serie Dios es Dios de lo imposible, y hemos visto en nuestras vidas y en todo lo que hacemos y en nuestro alrededor cómo Dios se ha manifestado de diferentes formas en nosotros, y podemos decir que Dios es Dios de lo imposible. Y si hay algo que es imposible para usted, sepa que para Dios es posible. Por lo tanto, como buen hijo de Dios, lleve esa situación a los pies de Cristo. Llévela ahí para que Dios obre de tal manera que le traiga una salida a esa situación que usted le está agobiando en su vida. ¿Sí? Hay muchas circunstancias que nos toca vivir y estamos viviendo en tiempos realmente difíciles.
donde haya premios de todo tipo y color. Pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Amén. Confiamos en ese Dios. Y ese Dios es el Dios de lo imposible. Entonces, realmente pongamos en acción nuestra fe en ese Dios. Y presentemos todas nuestras dificultades, todas nuestras cosas a sus pies, para que Él vaya obrando y actuando como vamos a ver que actuó también acá con el rey Nabucodonosor. Dios te ha dado suficiente tiempo. ¿Dios te ha dado tiempo a ti, mi hermano? ¿Tiempo para qué? Preguntarán algunos, ¿no? ¿Pero Dios te ha dado tiempo a ti? ¿O vives apremiado? Ayer estuvimos hablando en el grupo acerca del tiempo, ¿no? Porque la Biblia nos habla de que usemos el tiempo sabiamente y sepamos redimir el tiempo también. Tanto en Colosenses como en Efesios están esas dos expresiones. Y estuvimos hablando a nivel de todos los que estábamos presentes, cómo hay cosas que hacemos a diario en las cuales ocupan mucho tiempo de nuestro tiempo. Y después decimos, no tenemos tiempo para otras cosas. ¿Pasa eso en nuestras vidas? Sí. Muy bien. ¿Nos distraemos en otras cosas? Sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Priorizamos muchas veces también otras cosas en nuestras vidas. Pero Dios da suficiente tiempo a todos nosotros y a toda la humanidad para que le conozcan. Dios se manifiesta a las personas. Ahora, que las personas no quieran aceptarlo, no quieran entenderlo o se empecinen en negarlo, ya es problema de la persona. Pero Dios se da a conocer. Se da a conocer a través de su palabra. Se da a conocer a través de las circunstancias de nuestras vidas. Se da a conocer a través de las alabanzas. Se da a conocer a través de la naturaleza. Y se manifestó en muchas naciones a través de lo creado. Dios. ¿Cómo usted me puede explicar que indios que no vieron ni a Jesucristo ni las civilizaciones pasadas tenían altares, templos, lugares donde adoraban? ¿Cómo se explica eso? Simplemente que la naturaleza revela a Dios. Todo lo creado por Dios revela que hay un ser superior, un Dios creador de todo lo que existe. Entonces Dios se da a conocer, mis hermanos. El problema somos nosotros, no es Dios. El problema somos cada uno de nosotros. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios para entrar en calor, como quien dice, ¿no? Verso 29 del capítulo 4 de Daniel. Vamos a leer hasta el verso 37 y esos van a ser los versos en los cuales vamos a estar centrando la predicación del Evangelio del día de hoy. Verso 29 al 37 del capítulo 4 del libro de Daniel. Dice así la palabra del Señor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, esto es Nabucodonosor, su rey, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice al rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con las bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, y cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad
en el ejército del cielo y en sus habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta es la culminación del capítulo número 4, en la cual el rey Nabucodonosor, habíamos visto, que él mismo es el que está escribiendo esto. Él dice en el verso 1 del capítulo 4, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces vemos claramente acá que es el mismo rey que experimentó lo que experimentó, ahora se lo está contando a su pueblo, a su imperio, a su nación, a todas aquellas personas que están bajo el dominio babilónico. Este rey cuenta su experiencia, cuenta lo que vivió, y nosotros, para recordar simplemente en el capítulo 4, le había soñado, tenía una inquietud, soñó, vio un árbol que crecía, iba hasta el cielo, bajo el árbol se cobijaban todos los animales, las ramas también, y eso hizo llamar a todos sus sabios, sus personas de confianza. Nadie le supo revelar el sueño que había tenido, pero la palabra de Dios dice en su relato, Nabucodonosor mismo dice, hasta que apareció ¿quién? Daniel. Hasta que apareció Daniel, en el cual está el espíritu de los dioses santos, dice el rey, ¿no? Entonces Daniel, él le cuenta el sueño y Daniel le da la revelación del sueño. Se lo revela, le dice al rey qué es lo que está soñando y qué significa ese sueño. Está soñando tal cosa, rey, pero ese sueño que tú tienes tiene un significado. Y ya no era la primera vez que el rey soñaba, sino que en capítulo 2 de este mismo libro vimos el sueño que tuvo Nabucodonosor y cómo lo experimentó a Daniel interpretándolo el sueño. Fue tremendo aquello, no lo voy a repetir, pero léalo. Si no se acuerda, léalo. Y Dios trajo revelación a la persona de Daniel, y también no solo le dio a entender el sueño, sino que le dijo la interpretación de lo que significaba ese sueño. Entonces, en el verso 26, dice así: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Daniel le dijo, ¿qué significa que una persona celestial, en este caso sería un ángel, venga, corte ese árbol y le ponga cadenas a ese árbol, al tronco, a lo que queda, al tronco y a las raíces? Significa esto que le acaba de decir Daniel al rey. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de tus raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Qué tenía que hacer el rey entonces? Reconocer que el cielo gobierna. Y si está diciendo que debía reconocer que el cielo gobierna, ¿a quién se refiere? A Dios. Había un problema ahí en Nabucodonosor que tenía que ver con la soberbia, que tenía que ver con el orgullo, que tenía que ver con esas ínfulas de poder, en la cual era una lucha interna que tenía ese rey. Porque si ustedes ven las declaraciones del rey en el capítulo 2 y en el capítulo 3, te hace ver que él reconocía al Dios de Israel, pero no lo reconocía como su Dios.
no reconocía que el Dios de Israel estaba por encima de todas las cosas. Él decía que era poderoso, que tenía capacidad para revelar, traer la revelación a través de los hijos de Israel, como en este caso de Daniel. Pero todavía no había experimentado a Dios en su vida, pero Dios tenía interés en hablar con él. Y ya para esta historia, cuando se relata esta historia, estamos hablando de 35 años de imperio, 35 años aproximadamente que Israel estaba sometida bajo el imperio babilónico. Y era el 35º año aproximadamente, esto no es exacto, aproximadamente del gobierno de Nabucodonosor. Todavía pasarían 2 o 3 años más y después moriría de este evento. Porque se habla de que su reinado duró unos 42, 43 años. Todavía Dios pasó el tiempo, lo hizo ver diferentes formas en las cuales Dios se manifestaba y este rey seguía duro de corazón. El consejo de Daniel al rey, y dice así, recuerden, Daniel era un esclavo, era una persona que estaba sometido al imperio babilónico, que habían sido llevados en cautiverio. Por tanto, oh rey, le dice así Daniel, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será ese una prolongación, de tu tranquilidad. El consejo de Daniel entonces es: acepta al Señor, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Ese fue el consejo de Daniel. Ese es el consejo que muchas veces lo escuchas de tus pastores, que tú escuchas a través de una predicación. Hay consejos que llegan a tu vida. Jesús permanentemente al pueblo de Israel le estaba aconsejando, mostrándole las cosas y aconsejándole que era lo mejor. El pueblo de Israel en el desierto, permanentemente Moisés luchando con el pueblo por su dureza de cabeza. En el libro de Jueces lo mismo, en el periodo de los reyes lo mismo. Una y otra vez machacando sobre el pecado, machacando sobre aquellas cosas que ofenden la santidad de Dios. Y esta no es una más, es una más, mejor dicho, en donde, ¿qué pasa? La persona en cuestión se destaca porque era la persona más grande en su tiempo, era el rey del mundo en aquel tiempo. Cuando el imperio babilónico dominaba el mundo entero. Y sobre esa persona también Dios puso los ojos y le dio una oportunidad y también le dio tiempo para arreglar las cosas con él. Y eso nos ha dejado como lección. Ahora, verso 28, comenzamos. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, termina el verso 28. Ahora arrancamos con lo nuevo. Dice, al cabo de 12 meses, verso 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, pasada. Después de 12 meses de que Daniel le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor, iba a suceder algo. Esos 12 meses, mi hermano, es lo que podemos llamar, y sería el punto 1 de la predicación de hoy, el período de gracia. Es el tiempo que Dios le dio, el nuevo tiempo que Dios le dio al rey Nabucodonosor para reconocer al Dios del cielo. Le dio 12 meses. ¿Cómo habrá sido el proceso en el rey en ese pasaje de 12 meses? Es el mismo proceso cuando tú no haces caso de las cosas de Dios. Es el mismo tiempo, es el mismo proceso. Dios te dice, no hagas tal cosa,
O te habla tu corazón y te dice, estás errado en esto. No sigas haciendo eso. Porque eso está mal. Es todo el consejo que le dio Daniel al rey. El rey lo escuchó, quedó admirado, quedó asombrado por la interpretación de Daniel. Y vio que la interpretación de Daniel era fehaciente y venía de Dios del cielo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, eso empezó a quedar en el olvido. Empezó a quedar en el olvido el capítulo 1 de Daniel. Empezó a quedar en el olvido el capítulo 2, el capítulo 3. Como muchas veces pasa en nosotros, que nos empezamos a olvidar de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Qué bueno es siempre recordar de dónde nos sacó el Señor. Como esa canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Piense usted en su vida, piense internamente en dónde estaría usted si Dios no hubiese hablado a su corazón. ¿Qué sería de su vida si Dios no hubiese hablado a su corazón? La palabra de Dios es tan cortante como espada de dos filos. Le dio tiempo para arrepentirse. Le dio tiempo suficiente para arrepentirse. En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y esto nos va a ayudar en nuestra vida real. Y dice así: el Señor no retarda su promesa, Dios prometió volver, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Con Nabucodonosor también lo fue, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente con usted, Dios es paciente conmigo, Dios es paciente con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios ama su creación. Y al hombre lo creó con un propósito, de alabar, de adorar su nombre. Y el hombre entró en desobediencia. Pero ahora Dios te está llamando a que tú arregles las cuentas con el Señor. Y sabemos bien, porque ya se ha dicho muchísimas veces, que el único arreglo que tenemos es a través de la persona de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y muchos otros pasajes. Hay otros ejemplos en la palabra de Dios de estas circunstancias en las cuales estaba inmerso Nabucodonosor y la historia que estamos abriendo aquí de Daniel. Porque si leemos en Josué capítulo 7, si vamos ahí por un momento, vamos a ver la conquista de Jai, por ejemplo, donde nos habla acerca del pecado de Acán. Israel iba entrando en la tierra prometida y conquistando, había conquistado Jericó. Venía la siguiente ciudad que venía, era una ciudad llamada Jai. Sus generales le dijeron: Josué, no uses a mucha gente para conquistar esa ciudad porque son poquitos. Pero había algo que Dios le había dicho al pueblo de Israel: no tomes nada del anatema. No tomes nada de ninguna nación a la cual ustedes van a conquistar. Pero hubo gente, como sigue habiendo gente, que toma lo que no tiene que tomar. Y esa historia se repite. Y por culpa de una persona que tomó cosas de Jericó, el pueblo de Israel es derrotado en Jai. Cuando sucede esto, a Josué le llama la atención. Y va y consulta con Dios, rasga sus vestidos y dice: Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? Porque hay pecado en el pueblo de Israel. Eso le dijo Dios a Josué. Entonces le dijo que hiciera lo que vamos a leer a continuación. El capítulo 7 de Josué, desde el verso 10 al verso 15. Léalo ahí, seguramente va a aparecer en la pantalla. Y dice así: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué estaba orando, intercediendo por el pueblo, por la nación judía.
porque sabían que tenían que ir a la tierra prometida y si no conquistaban esa ciudad iban a estar varados en ese lugar. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado el pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahí le reveló Dios a Josué qué era lo que estaba pasando. Esto pasa. Yo dije una cosa y el pueblo está haciendo otra. Hay gente que está haciendo otra cosa de lo que yo les dije. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, dispararán. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. O sea que había que tomar medidas. Levántate, le dice Dios a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Escuchen bien esto, mis hermanos. Y después hablamos del tiempo de Dios, del tiempo que muchas veces decimos no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Fíjense, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Cuando Josué estaba dando ese discurso, mis hermanos, frente a Josué estaban las tribus de Israel. Y cada tribu estaba escuchando lo que Josué le estaba diciendo. Como ahora Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y te está diciendo, tienes que arreglar esto en tu vida. Bueno, Israel lo que tenía que hacer es terminar con el anatema. Ese era el mandato de Dios. Esa era la orden para Josué. Entonces Josué dijo, santificaos porque mañana hay un proceder que hacer y la persona que hizo ese pecado en Israel va a ser sacada de Israel y ejecutada. La persona que hizo eso estaba escuchando y sabía bien el proceder porque ya se lo había dicho Josué y ya sabían cómo eran las reglas dentro del pueblo de Israel. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y las tribus que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuese sorprendido en el anatema será quemado, y el que todo lo que tiene será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Estaba claro o no estaba claro? La palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Dios lo está diciendo. En los estadios vemos los carteles, ahora no porque está prohibido, pero hemos visto en muchos mundiales, en muchos partidos internacionales, John 3:16, perdón que dije una palabra en inglés, pero es lo que vemos. Es lo que vemos y está ahí. Y está advirtiéndole a la gente que debemos creer en Dios si queremos tener vida eterna. Josué estaba advirtiendo al pueblo de Israel. Hay alguien que hizo incorrectas las cosas, que hizo mal. Mañana Dios va a revelar esto. Tienen que santificarse y presentarse. Y va a ser este el procedimiento. ¿Tuvieron tiempo o no tuvieron tiempo de arrepentirse? Mi hermano, tuvieron tiempo de sobra. Y si usted conoce a su Dios, sabe que Dios es Dios de amor y de misericordia. Y si se hubiese arrepentido, Dios lo iba a perdonar. Pero esta persona que hizo esto, mientras llamaban a las tribus, él seguía tomando mate.
mientras llamaban a la tribu de él y le identificaron, porque Dios identificó primeramente la tribu, después identificó la familia, y la casa y después la familia. Y ahí tuvo tiempo en todos esos procederes para arrepentirse, para revelar, para no involucrar a otras personas en su delito. Y no lo hizo. Eso nos muestra la dureza de nuestros corazones. Ay no, yo soy buenito, yo me porto bien. Cada corazón tiene su sí y su no. Y Dios conoce, y Dios sabe, y te conoce a ti, me conoce a mí, conoce a Acán también, que fue el que provocó todo esto. Y provocó la muerte de personas inocentes por su pecado. Hay otra historia también, en la cual no voy a hablar porque se va a ir mucho tiempo, y quiero terminar con el mensaje de hoy. Pero está en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 7, es el pecado de David con Betsabé. Después que David cometió adulterio, mató al padre, al esposo de Betsabé, para esconder su pecado. E hizo todo lo que estaba a su alcance para esconder su pecado. Él había pecado de adulterio. Pecado de adulterio. Tomó la mujer de un general de él, llamado Urías, cuando éste estaba en la guerra, en el frente de guerra, peleando por Israel, extendiendo sus dominios. El rey de Israel, llamado David, en ese tiempo estaba en el palacio, paseando por la terraza del palacio. Ve a una mujer desnuda, bañándose, es atraído por esta mujer, la manda a llamar y tomó de esa mujer. E hizo lo que no debería hacer. Y escondió ese pecado durante un año y pico. Y el Salmo 51 es lo que relata lo que él vivió en su interior por esconder el pecado. Hasta que Dios levantó al profeta Natán, y el profeta Natán enfrentó al rey y le dijo de su pecado. Es Dios de luz. Y todas las cosas se saben, hermano. Hay muchas cosas que yo no puedo saber de ti, pero yo estoy tranquilo porque Dios sí sabe. A Dios no se le escapa nada. A mí se me pueden escapar muchas cosas como pastor de la iglesia y tal vez ser catalogado y juzgado de una forma liviana, pero mi fe es suficientemente depositada en el Señor Jesucristo porque sé que Él conoce sus corazones. Oro para que la iglesia, mire mi hermano, hace unos años atrás, creo que 2 años aproximadamente, yo le dije a la iglesia, creo que ya se los he contado varias veces, pero se los vuelvo a repetir porque viene al caso. Yo veo a la iglesia tranquila, en aguas tranquilas, cada uno remando en su canoa, pescando unos buenos bagres. Hay algunos que se fueron a la correntada a pescar algún doradito, plácidamente. Cuando esto sucede en la iglesia es porque viene una tormenta, es porque viene algo que nos va a sacudir, y vino. Y los coletazos están hasta el día de hoy. Dios sabe. Y tengo suficientemente confianza en Dios para que Dios revele en su corazón qué es lo que tiene que arreglar, o qué es lo que tiene que cambiar, o qué es lo que tiene que agradecer a Dios porque usted no está en esa situación. Pero debemos ser agradecidos también al Señor, que Él nos libre de ciertas situaciones y circunstancias en nuestras vidas. David reconoció en el capítulo 12, verso 13, le dice lo siguiente a Natán, al profeta de Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. ¿Qué estaba diciendo? Reconociendo su situación. Después de un año y pico,
Mientras quiso ocultarlo, fue pasando el tiempo. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Usted? Cada vez va a necesitar un dedo más grande. Dios sabe. Pequé contra Jehová. Y después sigan leyendo y van a ver todas las consecuencias. Dios lo perdonó a David. Dios lo perdonó a David. Y lo bendijo también a David. Pero no se libró de las consecuencias de su pecado. Porque ese pecado de David le trajo consecuencias, y consecuencias que afectaron al reino al cual él estaba gobernando. ¿Qué aplicación tenemos de todo esto? Fíjense que estamos en el verso 29. ¿Qué aplicación podemos sacar y tenerlo como aplicación a nuestra vida? ¿Qué debemos sacar en conclusión de todo esto? De distintas maneras podemos darnos cuenta de que estamos mal ante Dios. Entonces lo que debo hacer, no dejar correr el tiempo. No dejar correr el tiempo. Cuando me di cuenta que hay algo que está mal ante Dios en mi vida, no se quede dormido en los laureles como muchas veces hacemos. Después lo arreglo. Como los uruguayos, como nosotros los uruguayos. Después lo arreglo. Después esto, después aquello. No, usted descubrió algo que está mal en su vida delante de Dios. Ahí mismo, soluciónelo. Dios dice que nos perdonará. Dios dice que nos restaurará. Sí vamos a pagar las consecuencias de los pecados, pero el perdón de Dios siempre lo vamos a tener. No deje que corra el tiempo de la gracia, porque va a llegar el juicio de Dios en su momento. La ira de Dios va a venir. Y que no lo encuentre mal preparado. Dios se revela una y otra vez y no le damos el lugar que corresponde. No nos arrepentimos ni le reconocemos como soberano. Dios se revela de muchas veces en nuestras vidas, pero la dureza de nuestro corazón hace que muchas veces le rechacemos al Señor. No haga eso. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Y hay 4 capítulos del libro de Daniel dedicados a eso, para que comprendamos cómo es nuestro corazón, para que entendamos que ante Dios toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nadie se resiste ante el Señor. Nadie. No deje que su orgullo o su soberbia tape sus pensamientos. También cabe la posibilidad de que comprendemos acerca del arrepentimiento y la soberanía de Dios, pero jugamos con el tiempo de Dios. Muchas veces conocemos la misericordia de Dios, conocemos el juicio de Dios, conocemos la soberanía de Dios, conocemos el poder de Dios, pero dejamos que el tiempo corra. Yo sigo viviendo como yo quiero. ¿Pasa eso o no pasa eso? A mí me pasó. Pienso que si me pasó a mí, también le puede haber pasado a alguno de ustedes. Seguimos viviendo nuestro mundo, nuestra vida y nuestra manera. Y el que manda es Dios. El soberano es Dios. Y no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque nuestra soberbia y nuestro orgullo no se lo permiten. Ciega nuestros ojos. Vamos al verso 30 y 32a. Dice: al cabo de 12 meses, entonces, paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo, seguramente iría con alguno de sus secuaces, ¿no? Y dijo: no es esta. Ahí yo me lo veo en el balcón mirándolo toda la ciudad. Recuerdan que en aquellos tiempos estaban los famosos jardines colgantes de Babilonia, lo que fue una octava maravilla del mundo, ¿no? Reconocida a nivel mundial por su belleza. Y entonces ahí todo ese esplendor de la ciudad de Babilonia, el rey dice: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para gloria de mi majestad. Yo, mi y de mí. Ego total. Soberbia. Su soberbia no lo dejaban ver las cosas. Tenían revelaciones a su lado permanentemente a través de Daniel. Una persona que, porque yo digo permanentemente, porque recuerden, a Daniel lo puso en el lugar más alto que podía estar una persona después del rey. O sea que Daniel, ese cautivo, ese traído de Babilonia, después de Israel, de Jerusalén, después de ser conquistada, era la segunda persona más importante dentro del reino babilónico. Y él veía con sus ojos la administración que llevaba Daniel. Veía con sus ojos y tenía los papeles enfrente de él de lo que era Sadrach, Mesach y Abednego, que eran una tortura para todos sus secuaces porque ellos hacían bien las cosas. Honraban a Dios con todo lo que hacían, como debemos ser nosotros, honrar a Dios en todos los sentidos de nuestra vida. No honrar solo a Dios cuando vengo aquí a la iglesia y estoy cantando, estoy alabando, estoy orando. Con todo lo que hacemos, adentro y fuera de la iglesia, debemos honrar a Dios. Estas personas quedaron como ejemplo para nosotros. Y por eso Dios hizo lo que hizo en cada uno de estas personas. Yo edifiqué mi poder, mi majestad. Salmo, los invito a leer un salmo, 127.1. Y escuche lo que dice el salmista en este salmo, que es bien conocido por todos. Después que lo lean se van a dar, sí, van a decir, lo escuché. 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. ¿Si quién? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Entiende esto? Si usted no pone en las manos de Jehová toda su vida, todo su ser, cuando estamos hablando dice toda su casa, pero podemos decir también todo mi trabajo, todas mis posiciones, que tenga control el Señor Jesucristo en mi vida. Entonces, si yo edifico mi vida en base al Señor Jesucristo, no va a ser un trabajo en vano, porque va a estar respaldado por el Señor. Y aquí el salmista dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nadie te puede cuidar como el Señor Jesucristo. Por eso está el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que se guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué? Porque Él está cuidando de sus hijos. Él es el buen pastor. Y el pastor su vida da por las ovejas. Y las tiene bien controladas. Tu vara y su callado me infundirán aliento. Su vara y su callado me infundirán aliento. Escuchaba a una persona judía explicar un poquito sobre la vara que llevaba el pastor. Y resulta que cuando las ovejas van entrando en el redil, parece que allá en Israel, en aquellos lugares, el tipo de zorro que hay, o de lobo que hay, el lomo de él es muy parecido al lomo de la oveja. Entonces el pastor está arriba del cerco por donde van cruzando las ovejas para entrar al redil, por ese embudo que se forma. El pastor está así, cada vez que pasa una oveja la toca, y la toca. Si esa oveja que supuestamente es oveja que va ahí, y la toca con el palito, salta y muestra los dientes, no es oveja, es lobo, porque es la reacción del animal. Entonces el pastor tocaba las ovejas y iban hasta que llegó a una, ¡pa! ¡Guau! Ese es lobo, para afuera. Ese cuidado tiene el Señor por cada uno de nosotros.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué hermoso, mi hermano. El que guarda Israel. Saber, tener presente que el Señor es el que nos está guardando. Que Él es el pastor que nos lleva a las buenas aguas, a los buenos pastos. Como dice el Salmo 23. Debemos fundar nuestra vida bajo el reconocimiento de que lo que tengo proviene de Dios. Si yo tengo algo, si yo soy Nabucodonosor y tengo este imperio, tengo la gran Babilonia, tengo todo esto, es porque Dios permitió que yo lo tuviese. Y usted haga lo mismo en su vida. Todo lo que tiene, póngalo en manos del Señor y reconozca que lo que tiene, lo tiene gracias a la misericordia de Dios. Gracias a que Dios ha permitido que eso llegara a sus manos. Sea agradecido con Dios. Seamos agradecidos con Dios. Todo lo que tenemos proviene de Él. Y es para Él. Verso 32, parte B. Leímos: aún estaba la palabra de la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con los bestias del campo será tu habitación. Eso es el punto 2, fue el que recién terminamos de hablar. Cuando el orgullo te separa de Dios, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Esto es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Si tú, Nabucodonosor, no cambias tu visión, te va a pasar tal y tal cosa. Y se lo dijo Daniel, se lo reveló Daniel, se lo explicó. El orgullo lo separó y él siguió con su vida, y así le fue. El 32 dice, el parte B, la segunda parte del versículo, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Reconocimiento de la soberanía de Dios. Esto es nada más ni nada menos que el reconocimiento de la soberanía de Dios. Que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esto, mi hermano, te muestra y nos enseña que todos los que están en eminencia en el mundo están en eminencia en ese lugar porque Dios ha permitido que ellos estén. Sea de la raza que sean del tinte religioso que sean, Dios está atrás de todo eso. Y cada uno llegó a ese lugar porque Dios ha permitido que así fuera. Porque Dios es soberano. Eso nos ayuda a nosotros a entender un poco más acerca de la soberanía de Dios. El Altísimo tiene el dominio de todo. Aunque nosotros decimos, lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá. Pero sin embargo Dios lo está permitiendo en su voluntad. Pero tiene dominio sobre todas esas cosas. Lo da a quien Él quiere. Vamos al verso 33. Verso 33 dice lo siguiente. Bueno, lo que leímos, no leímos. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Esto fue lo que pasó con el rey. Tuvo la actitud que tuvo, y aquí viene la aplicación de la ira de Dios. Lo prometido por Dios, Dios lo prometió, él desobedeció, siguió en desobediencia, Dios le aplicó el castigo. Llegó el juicio de Dios. Dios promete y cumple, mi hermano. Dios promete y cumple. Nosotros no tenemos un Dios de juguete, así que no le conviene a usted jugar con Dios, ni a mí jugar con Dios. Porque Dios es vivo y real. Y está por encima de todas las cosas. Y sabe todo de nosotros y de nuestras vidas. Y de lo que hacemos en secreto y lo que hacemos públicamente.
Dios conoce todo. Por tanto, el consejo es: no juegue con Dios. Dios ha permitido el perdón. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, si estamos en pecado, Dios es fiel y justo, si confesamos nuestros pecados, de perdonarnos. Dios quiere que usted se arrepienta, pero tiene que reconocer a Dios. Tiene que reconocer que está mal delante de Dios. Y Él es fiel y justo. Fiel y justo. Fiel quiere decir que lo hará. Y justo con su justicia. La justicia divina. En Ezequiel 36:26. Vamos a leer ahí un momentito. Ezequiel 36:26. Yo sé que son los lectores bíblicos que tenemos aquí en la iglesia. Lo conocen este versículo. Y dice así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Palabras de Dios dichas por el profeta Ezequiel, quien fue algo contemporáneo con Daniel. Palabras para el pueblo de Israel y también para cada uno de nosotros. Porque dice así: yo os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Muchas veces a eso debemos enfocar nuestras vidas, a que Dios saque el corazón de piedra que tenemos. Y mire que muchas veces lo tenemos y lo ponemos, para que Dios ponga un corazón sensible, un corazón de carne en nosotros. Y ese trabajo lo hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros desde el momento que nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Versos 34 y 35. Vamos a ir. Mas, al fin del tiempo, o sea que Nabucodonosor se transformó en un animal. Es eso prácticamente lo que nos dice, ¿no? Que vivía entre los animales, comía pasto, le crecieron las plumas, le crecieron las uñas, pasó a ser un lobo. Dice que hay una enfermedad de que el hombre se siente lobo en determinado momento por ciertas circunstancias, ¿no? Eso es lo que dice por lo menos la bibliografía que he estado leyendo. Le llaman levo no sé cuánto, no lo anoté a eso, pero aparentemente hay una enfermedad en la cual el individuo, la persona, se cree que es un lobo, y ahí salieron los lobisones, el cuento de los lobisones. Pero hay una enfermedad, léala, en vez de mirar ciertas cositas ahí en el celular, esto, aquello, lo otro, novelitas, cosas así, eso. ¿Cómo se llama? Licantropía, eso mismo, licantropía. Esa es la enfermedad. El verso 34 al 35 dice lo siguiente: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces, Dios? ¿Qué estás haciendo, Dios? Así que el rey, contándole a su imperio, a que todos sepan su vivencia, que todos sepan su testimonio, lo que pasó, por qué pasó que por 7 tiempos él no estuvo gobernando, por 7 tiempos que fue el plazo que le había dado Dios, por 7 tiempos él no estuvo gobernando, estuvo en el campo, viviendo como animal, hasta que Dios nuevamente lo trajo en sí. Al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. A pesar de lo vivido, pudo alzar su mirada al cielo. Y esto es muy importante, mi hermano.
¿Cuántas veces hay personas que están sometidas por las situaciones de vida que no tienen la capacidad de levantar su mirada al cielo y buscar a Dios como solución y como posible alternativa en su vida? Hay muchas personas que llegan a esa situación. En el caso de mi padre, ustedes lo saben porque yo ya se lo conté cantidad de veces, tirado en la cama, porque él lo expresaba así cuando contaba sus testimonios. Estaba tirado en la cama ahí, desahuciado totalmente. ¿Qué le esperaba a él de ahí para adelante? Perder su familia, perder el resto de lo que tenía. Sin embargo, llegó una persona que le dijo: ¿usted sabe que Jesús vive? ¿Usted sabe que no está todo perdido? ¿Usted sabe que Jesús vive? Y eso transformó su vida. Ahí alzó sus ojos al cielo. Y ahí comenzó su experiencia con el Señor y a ver cómo Dios obraba en su vida. Que es el mismo Dios que puede obrar en ti ahora, hoy, o que obró ya en tu vida y que te ha dado todas las expectativas para vivir. Es el mismo Dios. Reconoció que Dios manda. En Juan 6:44 la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí, ni siquiera Nabucodonosor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo que hizo Nabucodonosor es responder al llamado de Dios. Y nosotros debemos responder al llamado de Dios. Debemos responder y alinearnos en el camino del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Reconocer al Señor. La gracia de Dios está puesta en acción, porque es Dios mismo que está golpeando nuestras vidas para que nosotros arreglemos nuestras situaciones con Él. Después también hay un pasaje en el 65 del mismo Juan y dice: y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso son palabras de Jesús a sus discípulos. Ninguno puede venir a mí si no es dado por el Padre. Usted no se crea que usted viene al Señor porque usted quiere venir. Es porque Dios está obrando a través del Espíritu Santo en su corazón. Y está poniendo la necesidad de buscar y arreglar cuentas con Dios. Porque es su gracia y su misericordia obrando en usted. Proverbios 3:34 dice lo siguiente: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ahora está en usted qué camino quiere andar. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Cómo le gustaría andar a usted? ¿Como un escarnecedor o como un humilde? Desarrolle la humildad entonces, que Él dará gracia a su vida. Amén. Amén. Verso 35. Ya estamos terminando. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Eso le está diciendo el rey Nabucodonosor a su imperio, a sus legiones, a todo lo que él tenía ahí. Él hace según su voluntad acerca de Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es el reconocimiento de la soberanía de Dios. El rey Nabucodonosor comprendió, entendió que hay un Dios por encima de todo que gobierna, pone y saca reyes y está de generación en generación. Porque acá lo dice, y dice así, el verso 34: y su reino por todas las edades, de generación en generación. El reino de Dios es por todas las edades y va de generación en generación. Pasan los reyes, pasan las generaciones, pasan las personas, Dios permanece. Su palabra permanece, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Comprende? Versos 36 y 37. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza y
vinieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Después que Dios hizo la obra en él, le devolvió el reino que tenía, y a su vez más. Lo bendijo a su vez más a este rey, que ya estaba bendecido bastante. Sin embargo, Dios le dio más. Ahora, ¿qué pasó en esos 7 años que él estaba como animal? ¿Quién gobernaría? Porque lo normal sería que hubiese una rebelión dentro del imperio. Nabucodonosor ya no es más el rey. Vieron que está viviendo con las mulas en el campo. ¿Quién gobierna? ¿Quién nos gobierna? No lo dice la palabra de Dios, no lo dice la historia. Pero yo no tengo duda que el segundo en el reino era el que dejaba las cosas en claro. ¿Quién era el segundo en el reino? Daniel. Ese reino permaneció ese tiempo mientras el reino estuvo por la misericordia de Dios. Dios te da tiempo. Dios nos da tiempo a todos nosotros para arreglar nuestras cuentas con Él. Sea lo que sea en nuestra vida. Dios nos da el suficiente tiempo y la suficiente capacidad para entender las cosas. Dios cuidó de que su imperio permaneciera tal cual Él lo había dejado cuando se fue como animal. Y fue un testimonio para todo el imperio. ¿Viste el rey? ¿Viste el rey? Está igual que antes. Hace los mismos cuentos. Cuenta los mismos chistes. Pero ahora tiene claro quién es el Dios de Daniel. Ahora lo vivió en carne propia. Y ese mismo Dios tuvo que hacer lo que hizo para que él comprendiera lo que significaba el Dios de Daniel. Y en el verso 37, y con esto terminamos, dice lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas las obras son verdaderas y su camino justo, y él puede humillar a los que andan con... porque lo pudo humillar a él. Está contando esto. Ahora, vemos, y con esta frase termino: Dios es Dios de lo imposible. Dios es Dios de lo imposible. Este hombre fue capaz de reconocer a Dios, y acá en el verso 37 tenemos su declaración. No sabemos cuál fue el fin de Nabucodonosor, porque la palabra de Dios no lo dice. Pudo haber sido salvo, muy probable que sí. Tal vez otros piensan que no, pero Dios le dio la oportunidad. Si nosotros vamos a la presencia de Dios cuando partamos a la eternidad y no lo encontramos, vamos a terminar de entender que no supo aprovechar el tiempo de Dios y las oportunidades que Dios le dio en su vida. Pero cuando estemos allá arriba y nos desayunemos eso, tenemos que entender que para el arrepentimiento es en la tierra, y es mientras vivimos, mientras estamos vivos. No hay otra oportunidad. La oportunidad es ahora, es hoy. No dejes pasar el tiempo y arregla tu situación con el Señor si es que lo necesitas. Arreglar. Si estás bien con el Señor, sigue en ese camino. Sigue caminando por sendas derechas, como debemos hacerlo como hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias a nuestro Dios por la posibilidad que tenemos de escudriñar tu palabra, también de leerla, Señor, y tenerla siempre a nuestro lado, Señor, atesorando sus verdades. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, y también eres un Dios justo. Gracias porque conoces todo nuestro ser, Señor. Y gracias porque tampoco podemos ocultar nada a tus ojos.
Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. Gracias porque realmente tú has hecho la obra en cada uno de nosotros y queremos honrarte, adorarte, alabarte y pedirte que a través de tu misericordia nos permitas vivir esta semana que comienza en santidad delante de ti, en obediencia delante de ti, que seamos personas ejemplo para otros, para traer más personas a tus pies que sabemos que te necesitan, Señor. Oh Dios, ten misericordia de nuestros actos, de nuestro Uruguay, de nuestra nación, Señor, sabiendo la dureza que existe referente a las cosas espirituales. Te lo pedimos y te los agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.